Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a presentar el caso de la masacre de Mapiripán contra el Estado de Colombia. Los integrantes de este equipo es León Ochoa Rodolfo, yo, Tobar Ojeda Gustavo y Juan Carlos Treviño. Mis compañeros Rodolfo y Juan Carlos fueron los encargados de realizar la presentación y ayudarme con la recopilación de toda la información e investigación, por lo que yo, al también ayudar en eso, me encargué de realizar la edición de este video. Una breve introducción sobre este caso es que la masacre de Mapiripán contra el Estado de Colombia es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha sentencia fue emitida el 15 de septiembre de 2005. Trató sobre la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por la muerte, lesiones y abusos cometidos en contra de pobladores de la localidad de Mapiripán, cometida por agentes paramilitares. Ahora, hablando de las partes, como víctimas tenemos a los pobladores de la localidad de Mapiripán y sus familiares, que se encontraban siendo representados por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y de igual forma por la organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, mientras que el Estado demandado era el Estado de Colombia. Mapiripán es una pequeña ciudad y municipio en el centro de Colombia. Esta se encuentra a 467 kilómetros de la capital del país, Bogotá. Del 15 al 20 de julio de 1997, el municipio de Mapiripán fue escenario de una barbarie de la guerra. Cientos de paramilitares venidos con varias zonas del país llegaron primero al casco urbano y luego al rural. Tenían una lista en mano. Iniciaron una masacre cuya cifra de víctimas mortales aún es misterio, 23 años después. Todo comenzó el 12 de julio. Dos aviones provenientes de la región del Urabá antioqueño desembarcaron a más de 100 miembros del ejército privado del clan Castaño Gil, máximos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Llegaron a la zona del Guaviare. Estos hombres fueron recibidos en vehículos oficiales y transportados a una guarnición militar. Luego se unieron a otro número similar de paramilitares venidos de otras regiones del país. Todos recibían órdenes de mercenarios internacionales. El día 15 fue cuando comenzó el terror. Los habitantes, antes del anochecer, sufrieron el ataque de hombres que llegaron a las casas con listas en mano y sacaron a quienes en su criterio eran guerrilleros o colaboradores del ejército de la gente, las Fuerzas Armadas de la Revolución Colombiana. Tras torturarlos, los llevaron al matadero municipal donde los asesinaron. Hablan de descuartizamientos, decapitaciones, lanzadas al río. La cifra de víctimas mortales aún es un misterio más de 20 años después. La Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de 45 víctimas, pero los pobladores hablan de casi 100. Según el líder paramilitar Salvatore Mancuso, que fue extraditado de Estados Unidos, la masacre de Mapiripán buscó consolidar la imagen de Carlos Castaño, luego de la muerte de su hermano Fidel. Y lo decidieron hacer en Mapiripán, un lugar a la que esa organización consideraba un enclave de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Esta masacre originó el desplazamiento de 511 familias de Mapiripán. La fuerza pública llegó hasta esta ciudad el 22 de julio de 1997, después de concluida la masacre y con posterioridad a la llegada de los medios de comunicación, cuando los paramilitares, a su conveniencia, ya habían destruido gran parte de la evidencia física. A pesar de los recursos interpuestos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables. Después de 5 días de masacre, el 21 de julio por la mañana, los pobladores dan a conocer a los medios de comunicación la magnitud de los asesinatos, por lo que la Fiscalía inicia la investigación, haciéndose señalamientos a los militares y policía. En un inicio el objetivo era que la justicia militar asuma la investigación de lo ocurrido, pero los tribunales civiles son quienes asumen el asunto, por orden de la Procuraduría. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía formuló imputación de cargos por la masacre de Mapiripán contra 4 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entre ellos se encontraba Salvatore Mancuso y el capitán Jorge Humberto Victoria.
La fiscalía argumentó que la masacre de Mapiripán se dio accidentalmente, ya que el objetivo era Caño Jabón, considerado foco de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. El 25 de marzo de 1999, el ya coronel Orozco es llamado a indagatoria por la fiscalía. Este se ve obligado a confesar al ver que el primer documento, que según él se encontraba presuntamente destruido, se encontraba en manos de la justicia. Este coronel es amenazado, al igual que su familia, por militares y particulares con gran poder. Su hermano Andrés, jefe de un grupo gaula del ejército, es asesinado. Orozco termina exiliado en los Estados Unidos con su familia. El 31 de julio de 2001 son citados por el caso a la Procuraduría la directora del Departamento Nacional de Impuestos, Fanny Kertzmann, y también el general de la policía José L. Gallego, para ampliar la declaración del exsecretario de Antioquia, Pedro Moreno. Este los acusa de amenazarlo para colaborar manteniéndose callado, ya que este último señala que el general le mandó a decir que sabía de antemano lo que ocurriría y también la participación del Ejército Nacional y del Ejército de los Estados Unidos en dicha masacre. Al no encontrar justicia en su sistema jurídico nacional, las víctimas, el 6 de octubre de 1999, junto con el colectivo de abogados José Alba Restrepo y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana. Hasta el 22 de febrero de 2001, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad número 3401, mediante el cual decidió que el caso era admisible conforme a los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, y en relación con la presunta violación de los artículos 4, 5, 7, 8.1, 25 y 1.1 de la misma, en perjuicio de 49 personas presuntamente ejecutadas en la localidad de Mapiripán. El 9 de marzo de 2001, la Comisión se puso a disposición de las partes con el fin de intentar alcanzar una solución amistosa, conforme a la Convención Americana y a su propio reglamento, pero las partes no manifestaron interés alguno al respecto. Fue hasta el 4 de marzo de 2003, en un periodo ordinario de sesiones y de conformidad con el artículo 50 de la Convención, que la Comisión aprobó el informe de fondo número 3803, donde concluyó que la República de Colombia es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad y libertad personales de las víctimas de la masacre perpetrada en Mapiripán entre el 15 y 20 de julio de 1997. Después de pasar las etapas antes mencionadas, el 5 de septiembre de 2003 se dio la remisión del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Comisión le solicitó que declare la responsabilidad internacional de Colombia por la presunta violación de los derechos reconocidos en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana, en contra de las víctimas de la masacre perpetrada en Mapiripán. Adicionalmente, la Comisión solicitó que se resolviera si el Estado violó los artículos 8.1 y 25 de dicha convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de las presuntas víctimas y familiares, haciendo referencia a los artículos que considera la Comisión que el Estado de Colombia violentó a las víctimas y familiares de Mapiripán. El artículo número 4 protege el derecho a la vida, el artículo número 5 el derecho a la integridad personal y el artículo número 7 el derecho a la libertad personal. A continuación, para el 5 de septiembre de 2003 la Comisión presentó la demanda ante la Corte y el 28 de octubre del mismo año la Secretaría de la Corte notificó junto con los anexos al Estado y le informó sobre los plazos para contestar y designar su representación en este proceso. Llegado el 2 de abril de 2004, el Estado presentó su escrito de excepciones preliminares, contestación de la demanda y de observación a las solicitudes y argumentos, donde éste solicita que se concluya y que se declare que el Estado de Colombia no es responsable de la violación de los derechos a la vida, integridad y libertad personales de las víctimas de la masacre de Mapiripán. El Estado de Colombia también solicita que se declare que él no ha violado ni incumplido los derechos al acceso a la justicia y a la protección judicial previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos. También pide que se abstenga de llevar una investigación judicial de los hechos, así como abstenerse de ordenar el pago de indemnización. Profundizando en las excepciones preliminares,
El Estado de Colombia promovió un par de ellas. La primera que abordaremos es donde estos argumentan que se realizó una aplicación indebida de los artículos 50 y 51 de la Convención, ya que la decisión de someter al conocimiento de la Corte este caso lo considera una decisión anticipada. Argumentan que los esfuerzos que realizó el Estado colombiano por dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión y a sus propios compromisos y convicciones como Estado de Derecho integrante de una comunidad internacional fueron despreciados e ignorados por parte de la Comisión, ya que no realizaron una verificación de los elementos que sobre obtención de justicia exige el artículo 44 que regula a esta comisión. Ahora, la petición que realiza el Estado de Colombia sobre esta excepción es que se tome en cuenta el incumplimiento por parte de la Comisión de los requisitos para someter este caso a la Corte y en los términos del artículo 44 de su reglamento solicitan que se rechace la demanda porque la presentación de esta es irregular. La segunda excepción preliminar habla de lo siguiente: el desconocimiento por parte de la Comisión de la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos interpuesta por el Estado colombiano. El argumento que expone el Estado colombiano sobre esta excepción es el siguiente: el sistema internacional de protección es subsidiario, por lo tanto, cualquier desconocimiento del valor de los recursos internos atenta contra la seguridad jurídica y el Estado de Derecho de un Estado. El agotamiento de los recursos internos es una cuestión que debe ser valorada por la Comisión como requisito de admisibilidad de los asuntos que se someten en vía de peticiones a su consideración, y la Comisión, al desconocer el agotamiento de los recursos como el ejercicio de una serie de acciones complementarias en procuración de la satisfacción integral de los derechos, está vulnerando las disposiciones convencionales y reglamentarias. Como petición en relación a esta excepción, el Estado colombiano, al haber puesto la excepción de no agotamiento de recursos internos, no considera que se renunció en ningún momento al ejercicio, así que pide que se tenga considerada esta demanda como irregular por no haber satisfacido este requisito. Posteriormente, el 7 de marzo, el Estado de Colombia presentó un escrito en el que se pronuncia en cuanto a sus excepciones preliminares. Pide que las excepciones preliminares presentadas por él mismo se retire la primera relacionada con la aplicación indebida de los artículos 50 y 51 y ratifica y mantiene la segunda preliminar relacionada con la falta de agotamiento de los recursos internos. En el mismo escrito reconoce su responsabilidad internacional por la violación de los derechos contenidos en el artículo cuarto, quinto y séptimo de la Convención Americana. De igual forma reafirma como su política de Estado la promoción y protección de los derechos humanos y expresa profundo respeto y consideración por las víctimas de los hechos ocurridos en Mapiripán. También solicita a la Corte que se valore el reconocimiento efectuado y se le atribuya plenos efectos jurídicos, delimitando, en consecuencia, las audiencias de fondo y su posterior trámite, al estudio de las reparaciones y costas. Entrando a la etapa probatoria, por parte del Estado tenemos las siguientes pruebas presentadas. Primero, presentó alrededor de 6 documentales que iban encaminadas a probar su excepción preliminar número 2. También, también presentó testimoniales que consistían en la declaración de las siguientes personas: el general Jorge Enrique Mora Rangel, comandante del Ejército Nacional. También la declaración del general Harold Bedoya Pizarro, comandante general de las Fuerzas Militares. También del doctor Camilo Osorio Izaza, fiscal general de la Nación. Este tenía como objetivo principal en su testimonio que declare sobre la política institucional de lucha contra la impunidad y en especial de los casos graves de violaciones de derechos humanos. Estas tres personas mencionadas eran quienes fungían en esta posición en el momento en que ocurrieron los hechos de la masacre.
Posteriormente, en cuanto a los testigos, el Estado se desistió respecto de la comparecencia como testigo del señor Harold Bedoya Pizarro y también sustituyó al señor Camilo Osorio Izaza por el señor Gustavo Morales Marín. Estos desistimientos y sustituciones fueron aceptadas por la Corte. En cuanto a las pruebas ofrecidas por la Comisión, dominó, por lógica, las pruebas documentales, que todas se encontraban relacionadas a los procesos internos que se realizaron para llegar a esta instancia internacional, y también se ofreció pruebas testimoniales y periciales, las testimoniales en cuanto a testigos de esta masacre y las periciales por un experto que era el señor David Lawrence, un periodista de nacionalidad estadounidense con amplia experiencia en el terreno en el cual se desarrolla el conflicto armado interno en Colombia. En los alegatos finales hablaremos sobre los alegatos presentados por la Comisión Interamericana, por los representantes de las víctimas y por el Estado. En primera parte hablaremos de los que presentó la Comisión Interamericana. Uno de ellos era que la Comisión solicitaba a la Corte que declara al Estado de Colombia responsable por la violación de los artículos 1, 19, 25 y 1, entre paréntesis 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, en detrimento de aproximadamente 49 víctimas de la masacre de Mapiripán y sus familiares. También que decrete que el Estado de Colombia debe adoptar todas las medidas necesarias para hacer justicia en el presente caso, entre ellas la identificación de las víctimas y el destino de sus restos, incluyendo las que fueron arrojadas al río Guaviare, a fin de que sus familiares completen el duelo por la desaparición de sus seres queridos. También la investigación exhaustiva de los hechos de este caso, en la que se identifica a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales. También el cumplimiento de las órdenes de detención ya dictadas contra los procesados y condenados, agentes del Estado o miembros de grupos paramilitares. También se solicita que el Estado de Colombia adopte medidas necesarias para asegurar que la presencia paramilitar en Mapiripán sea erradicada por completo. También que debe adoptar todas las medidas necesarias para promover que las personas que se vieron desplazadas por los hechos del presente caso puedan retornar a Mapiripán si es que así lo desean. También proveer las medidas de rehabilitación para las víctimas del presente caso, así como se obligue a pagar una justa indemnización compensatoria a las víctimas del caso y sus familiares en razón del daño físico, moral y material que han sido azotados. También que adopte medidas que den a conocer su reconocimiento de responsabilidad a la opinión pública y explicarlo a la comunidad en Mapiripán, dar publicidad a la sentencia de la Corte, conmemorar a la memoria de las víctimas. Para el cumplimiento de dichas obligaciones, la Comisión remite a las secciones respectivas para el presente alegato. Ahora hablando de los alegatos presentados por los representantes de las víctimas, el primero de ellos, aunque son en general con el mismo objetivo y parecidos a los de la Comisión, era que conduzca una investigación exhaustiva en los hechos de este caso de manera completa, imparcial y efectiva, para identificar a los responsables tanto materiales como intelectuales, que se realice un juicio público dentro de un plazo razonable contra todos los autores intelectuales y materiales y que se ejecuten condenas proporcionales a sus crímenes. El siguiente es que se remuevan los obstáculos de hecho y de derecho que han impedido la realización de un proceso penal eficaz, como por ejemplo adoptar medidas de seguridad necesarias para proteger la vida y la integridad física de los abogados, testigos y funcionarios del Estado, adoptar medidas necesarias para encontrar e identificar a las víctimas que continúan desaparecidas y sus cuerpos fueron arrojados al río Guaviare. También que se adelante el cumplimiento efectivo de todas las órdenes de detención proferidas por las autoridades judiciales. De igual forma, una orden requiriendo la adecuación de la legislación interna y el programa de desmovilización a los estándares internacionales relacionados con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación del daño a las víctimas. Por último, los alegatos finales presentados por el Estado de Colombia
eran que, el primero, que no se habían vulnerado los artículos octavo y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos en conexión con el artículo primero respecto de las presuntas víctimas incluidas en el presente caso y de sus familiares. También que se tuviera en cuenta que la acción de las autoridades judiciales colombianas encargadas de la investigación y juzgamiento de los responsables habían sido efectivas en el presente caso. De igual forma que las reparaciones a las que se obliga al Estado sean por los daños efectivamente probados y en su tasación se acojan a los criterios indemnizatorios establecidos por las autoridades jurisdiccionales de Colombia. Agregando, solicita que se rechace la formulación de hechos no supervinientes y de derechos adicionales presentados por los peticionarios que no corresponden a los planteados en la demanda formulada por la Comisión, y agrega que el Estado que solicite y agrega que el Estado solicita que se valore y se den plenos efectos al reconocimiento de responsabilidad y petición de perdón que formuló el Gobierno de Colombia durante la audiencia pública celebrada durante los días 7 y 8 de marzo de 2005. Después de este proceso, la sentencia resultó condenatoria para el Estado de Colombia y se consideró que violó los siguientes derechos: el de la libertad personal, la integridad personal y a la vida, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 de la Convención. También el de los derechos de los niños consagrados en el artículo 19 de la Convención Americana, en relación con los artículos 4.1, 5.1 y 1.1. También violó en perjuicio de quienes fueron niños y niñas desplazados de Mapiripán. También el derecho de circulación y residencia consagrado en el artículo 22.1 de la Convención Americana. También violentó el derecho de los familiares de las víctimas al tener derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención. Como consecuencia de estas violaciones, el Estado deberá realizar las debidas diligencias para activar y completar la investigación para determinar responsabilidad intelectual y material de los autores de la masacre. El Estado debe realizar las debidas diligencias también para individualizar e identificar a las víctimas ejecutadas y desaparecidas, así como a sus familiares, y un sinfín y una gran cantidad de derechos que fueron violados, así como todos los mecanismos para poder reparar estos daños que causaron a víctimas y familiares, así como el reconocer su error y la masacre y la responsabilidad ante la comunidad internacional y nacional. En 2019, el representante En 2019, el representante de las víctimas ante la Corte Interamericana, el abogado Eduardo Carreño, aseguró que no se ha avanzado en materia de búsqueda de las personas que fueron arrojadas al río Guaviare, la construcción de un monumento en memoria de las víctimas y en las garantías para que los desplazados vuelvan a Mapiripán. También señaló que no se explica cómo no se ha investigado a los funcionarios del Estado que permitieron que dos aviones salieran de los aeropuertos de Necoclí y Apartado Uruba, transportando a los 150 paramilitares que atacaron a la población del municipio. Para concluir, en nuestra opinión como equipo, es que al momento de investigar este caso y todos los artículos que existen alrededor de él, pudimos llegar a percibir la emoción y la injusticia que sufrieron las personas y habitantes de Mapiripán, así como sus familiares. Es algo atroz y por el tiempo en el que estaban viviendo, esa situación del país en Colombia y las guerrillas que existían, debió haber sido tiempos muy dolorosos y fue injusto lo que realizó el Estado a estas personas. En cuanto al impacto que ha tenido el sistema interamericano de protección de derechos humanos en México, pues es evidente
que desde el inicio de nuestra carrera nos han hablado muchísimo del caso de Rosendo Radilla Pacheco, que es la viva prueba de que este sistema ha influido mucho en nuestro sistema jurídico al punto de llegar a ser una reforma constitucional que cambió de una forma muy drástica la manera en que funciona el sistema jurídico mexicano, y tan solo está en sus primeros pasos, ya que existe mucho desarrollo por delante y continuará a realizar esos cambios, pero para bien en el sistema jurídico internacional.